Historias reales, sucesos inexplicables, una puerta abierta al mundo del horror. Esto es Relatos Siniestros. La noche caía sobre el pequeño pueblo de Millfield. Las calles estaban desiertas y el viento soplaba frío y agitado. Yo caminaba hacia mi casa después de una larga jornada en la oficina, pero algo extraño llamó mi atención. Una niña de unos 10 años estaba parada en medio de la calle, con una mirada triste y perdida en el horizonte. Me acerqué a ella y le pregunté: «Oye, niña, ¿no te da miedo andar sola a estas horas?». Ella volteó lentamente y me contestó con una voz que me heló la sangre: «Cuando estaba viva, sí». Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué diablos estaba pasando allí? No sabía si estaba ante una broma macabra o si realmente había algo sobrenatural sucediendo. Le pregunté su nombre, pero ella simplemente me miró fijamente, sin decir una sola palabra. Intenté acercarme más, pero ella retrocedió unos pasos, como si quisiera mantenerme alejado. «¿Estás bien?», le pregunté. No lo estoy», dijo ella con una tristeza infinita en sus ojos. «¿Puedo ayudarte en algo?». «No hay nada que puedas hacer por mí», respondió ella con una voz que sonó como si fuera de ultratumba. Empecé a sentir que algo no estaba bien allí. ¿Era esta niña un espíritu? ¿Por qué estaba vagando sola en la oscuridad? ¿Cómo podía ayudarla? De repente un escalofrío me recorrió la espalda. Me di cuenta de que estábamos rodeados de una densa niebla. El viento soplaba con fuerza, como si quisiera llevarnos a un lugar desconocido. La niña desapareció de mi vista por un momento y me quedé solo en medio de la calle, asustado y confundido. Pero de repente la vi de nuevo, a unos metros de distancia. Me di cuenta de que estaba temblando. «¿Qué pasa?», le pregunté de nuevo. «Él está aquí. Él está aquí», dijo con un tono de voz que era casi un susurro. «¿Quién? ¿A qué te refieres? ¿Quién está aquí?». «El hombre. Él me hizo esto», dijo ella señalando un gran corte en su cuello. En ese momento un grito desgarrador resonó en el aire. Era un sonido aterrador, como si alguien estuviera siendo torturado. Miré a mi alrededor tratando de descubrir de dónde venía el sonido, pero no pude ver nada, solo la niebla densa y espesa que nos rodeaba. De repente vi una figura oscura aparecer en medio de la niebla. Era un hombre con la cara tapada, vestido con una capa negra y con un cuchillo en la mano. Me di cuenta de que estábamos en peligro. «¡Córrele! ¡Corre!», le grité a la niña. Agarré su mano y empecé a correr a toda velocidad, tratando de alejarnos de aquel hombre. Podía sentir su presencia detrás de nosotros, como si nos estuviera siguiendo. Finalmente llegamos a la casa de la niña, una pequeña cabaña ubicada en las afueras del pueblo. Entramos apresuradamente y cerramos la puerta. Yo estaba temblando de miedo, mientras que la niña parecía haberse resignado a su triste destino. «¿Quién era ese loco? ¿Quién era ese hombre que nos venía siguiendo? ¿Tú sabes?», le pregunté, y ella me respondió: Era el hombre que me mató», respondió ella con voz débil. «¿Qué? ¿Pero por qué te mató?». «Porque no quería jugar con él. Me dijo que si no jugaba con él, iba a hacerme daño. Y yo no quería. Así que él me mató».
La historia de la niña me hizo estremecer como nunca antes. Y es que no dejaba de preguntarme cómo era posible que alguien pudiera hacer algo así. Y cómo podía ella estar aquí con un espíritu después de lo que le había sucedido. De repente escuchamos un ruido en la puerta. Era el hombre de la capa negra que estaba tratando de entrar a la casa. La niña se escondió detrás de mí mientras que yo busqué algo para defendernos. Encontré un hacha y la sostuve con fuerza. La puerta finalmente se dio y el hombre entró a la casa. Yo corrí hacia él y traté de golpearlo con el hacha, pero él se movió con una rapidez increíble. Logré cortarle la capa, pero él me atacó y me hizo caer al suelo. La niña, viendo que estaba en peligro, tomó una foto de ella cuando estaba viva y se la mostró al hombre. Él, al ver a la imagen, se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. La niña me explicó que el hombre había sido su amigo, pero que se había vuelto loco y la había matado. Desde entonces, ella vagaba como un espíritu en busca de venganza. La historia de la niña me impactó profundamente. No podía creer que algo así pudiera suceder en un pueblo tan tranquilo como Midfield, pero entendí que la muerte no discrimina, que puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar, y que solo tenemos que estar preparados para enfrentarla. Desde esa noche, nunca más volví a caminar solo por las calles de Midfield, siempre con la esperanza de que la niña encontrara la paz que tanto merecía. Comunidad, vamos a pasar a la siguiente historia, no sin antes recordarles, de favor, que se suscriban si les gusta este canal y aún no lo han hecho. Es totalmente gratis, no se les cobra nada por suscribirse, no les cuesta nada. Dejarnos también un like y compartir con alguien que sepan que va a disfrutar de estas historias o que en su defecto las va a sufrir, como a muchos de nosotros nos gusta cada que escuchamos una historia de terror. Pero por ahora los dejo con la siguiente historia, titulada La Mujer de Blanco. Estás escuchando Relatos Siniestros. La siguiente historia que les contaré ocurrió en un verano, hace algunos años. Mi esposa Guadalupe y yo estábamos buscando alejarnos de la ciudad y vivir una vida más tranquila. Así es que decidimos vender todo, aunque haya sido una decisión muy apresurada tal vez. Sentíamos que ese cambio era lo correcto. Habíamos adquirido una pequeña casa que estaba ubicada en un campo completamente rodeado por maíz y una hermosa noria. De aquella noria sacábamos el agua y bueno, literalmente era para suministrar todo el riego que estaba alrededor de aquella casa. Pero esa noria es algo de lo que no pueden olvidarse, porque será muy importante en la historia más adelante. Y es que aquella casa, cuando la compramos, nos pareció tan linda que decidimos mudarnos, como ya les dije en un principio, de inmediato. Aunque escondía algo muy macabro, algo que los anteriores dueños no nos dijeron por obvias razones, porque tal vez aquello hubiera cambiado todo. Incluso pienso yo que hubiera sido la razón por la que no hubiéramos adquirido esa propiedad. El motivo es que cada luna llena algo extraño sucedía en un pueblo cercano,
un pueblo llamado La Viuda. La gente de allá contaba algo aterrador sobre una dicha mujer de blanco que caminaba por las norias en busca de algo que había perdido. Y esa era la historia en parte. Pero la gente la contaba como algo sobrenatural. Una mujer que llora, que vagaba buscando algo. Nadie sabía exactamente qué. Solo sabían que había sido algo que perdió hace mucho tiempo. Yo en alguna ocasión, no recuerdo exactamente cuándo, pero fue cuando fui al pueblo. Ahí escuché algo que platicaban las personas, las historias del pueblo, del folclore, pero yo nunca había visto a la misteriosa mujer, al menos no hasta ese momento, y no con mis propios ojos. Hasta que una noche todo cambió. Recuerdo que me desperté de un sueño muy profundo y me di cuenta de que mi esposa no estaba al lado mío. Cuando me levanté para ponerme las sandalias, me di cuenta de que no había luz. Intenté prender el foco de la habitación, pero no había. Literalmente nos habíamos quedado sin energía. Y a tientas, como pude, busqué entre los cajones. Busqué alguna linterna o algo, pero no encontré nada. Y en la penumbra, en una casa a la cual todavía no me familiarizaba, pude escuchar un llanto. Algo lejano, pero al fin y al cabo era un llanto. Así es que, de nueva cuenta, como pude, tratando de orientarme dónde estaba, caminé hasta la cocina y gracias a una pequeña ventana que había ahí, pude dar con el cajón y, gracias a Dios, había una vela. Cuando por fin pude encenderla, decidí salir de la casa y seguir aquel llanto que no parecía ser de mi esposa. Más bien, parecía ser de alguien más, alguien que transmitía mucho dolor. De igual manera, no podía quedarme con la duda de pensar que era mi esposa, de que era Guadalupe. Tenía que ir allá, pasara lo que pasara. Así que junté todo el valor que tenía. Comencé a caminar en dirección hacia la noria, de donde provenía aquel llanto. ¿Cuál fue mi sorpresa que al llegar a ese lugar pude ver a dos mujeres? Aunque aún estaba lejos, no podía distinguir exactamente quién era quién. Las dos estaban paradas ahí y la vela no ayudaba mucho, así es que con cuidado fui acercándome hasta la noria y al estar a unos cuantos metros pude distinguir a Guadalupe. Era mi esposa. Estaba susurrando algo. Y la otra mujer, la mujer que estaba vestida de blanco, estaba simplemente como llorando, pero muy bajito. Sabía que estaba llorando por el movimiento de sus hombros. Bueno, creo yo que estaba llorando. Realmente no pude distinguir si era un llanto o una risa. Y ahí el cuerpo me comenzó a temblar. De miedo. De frío sí, pero también de miedo. Mientras observaba cómo la mujer de blanco tomaba la mano de mi esposa Guadalupe y la acercaba hacia la orilla de la noria. Al mirar aquello le grité: ¡Guadalupe! ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo aquí con esta vieja loca? ¡Suéltala! Vámonos a la casa, Guadalupe. Pero mi esposa parecía estar en un trance mientras susurraba algo que no podía entender. Esa mujer, sin embargo, se dio la vuelta, ya que en todo momento había estado de espaldas a mí,
Me miró con una mirada vacía, extraña, pero con una gran tristeza que se transmitía en aquella mirada seca, como si no hubiera un alma ahí adentro, como si aquello fuera un cuerpo inerte, vacío. Después, aquella mujer dijo algo que hasta la fecha no voy a olvidar, y no creo que pueda hacerlo después de lo que pasó. Ella dijo: al fin te encontré. Y después empujó a mi esposa hacia el fondo de la noria. No podría describir en este momento la sensación de horror que sentí de haber visto aquello, a mi mujer caer en aquellas aguas totalmente oscuras. Y yo solamente tenía una vela, ni siquiera tenía una lámpara para ubicarme dónde estaba ella. Pude escuchar cómo cayó en el agua, para unos momentos después de salir gritando horrorizada, como si al caer en el agua hubiera despertado de aquel trance. Gritaba mi nombre desesperada: Raúl, 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 ¿dónde estás? Gritaba una y otra vez, y aunque trataba de gritarle y hacer que viera la pequeña luz de la veladora en la orilla de la noria, ella parecía desorientada. Volteé hacia atrás para ver si aquella mujer aún seguía ahí, pero aquella mujer se iba alejándose con esa manera de caminar tan extraña que parecía más bien ir flotando. Estoy seguro de que no le había importado en ese momento lo que había causado. Tenía que tomar una decisión: detener a aquella loca o saltar a lo profundo del agua por mi esposa. Y obviamente tomé la segunda decisión. Salté a lo profundo de aquellas aguas negras donde no se miraba nada. Tomé a mi esposa entre mis brazos y los dos, como pudimos, salimos hasta la orilla de aquella noria, exhaustos, con frío, con miedo. Estuvimos allí un buen rato, sin decirnos nada, abrazados, pero vivos. Después de un rato, decidimos que era conveniente regresar a la casa, secarnos y luego ya veríamos qué haríamos. Cuando nos levantamos, recuerdo que mi esposa llevaba un pequeño cofre. Algo extraño, era como de madera, pero muy viejo. Estaba dañado por el agua. Adentro llevaba un collar. No lo pudimos observar bien por la poca luz que había. Así es que tuvimos que regresar hasta casa, secarnos, verificar que no estuviéramos heridos en ninguna parte de nuestro cuerpo. Y ahora sí, cuando por fin ya teníamos un poco más de luz, pudimos observar lo que estaba ahí adentro. Había una fotografía de esa mujer en el collar. Era uno de esos collares que siempre salen en las películas, donde de un lado está la foto de la persona amada y al otro la foto de la persona que lleva consigo el collar, como para recordarse siempre. Estaba la foto de ella y otro hombre que jamás habíamos visto. Aquello cada vez se tornaba más y más extraño, pero algo ya estaba implantado en nuestras mentes y era la idea de salir de ahí lo más rápido posible. No pudimos dormir.
¿Quién podría haberlo hecho después de aquel suceso tan aterrador? Más calmados ya por la mañana, cuando ella estaba preparando el desayuno, estábamos totalmente agotados, pero comenzamos a platicar sobre lo que pasó. Mi esposa dice que entre sueños se escuchó un llanto y después una voz que decía: ven conmigo, voy a mostrarte algo. Empezó a escuchar esa voz cada vez más cerca, pero ella nunca despertó. Simplemente escuchaba la voz, pero no recuerda haber despertado y seguido a aquella mujer por la noche, y mucho menos recuerda haber estado en la noria hasta que, de un momento a otro, estaba rodeada de agua, desorientada, gritando mi nombre y en una completa oscuridad aterradora. Ella dice que por un momento pensó que había muerto, que estaba en el otro mundo y que jamás me volvería a ver. Y de un momento a otro escuchó otra cosa que cayó en el agua con ella, y ahí supo que era yo. Y se sintió muy aliviada, aunque confundida por todo aquello. Y después yo le conté todo lo que yo viví, todo lo que ustedes ya escucharon. Después de eso, después de desayunar, decidí bajar al pueblo con aquella caja, tratando de encontrar a alguien de aquel pueblo, de la viuda, que pudiera recordar a los de la foto, a la mujer y a ese hombre, si es que era alguien del pueblo, que pudiera identificarlos. Pero si era alguien del pueblo y ya no estaban entre los otros, los vivos, que pudiera recordarlo. Quería respuestas, quería saber qué carajos había sido todo aquello, todo lo de la noche anterior, y poder irnos lo más rápido posible. No quería pasar otra noche en ese lugar, pero necesitaba respuestas. Recuerdo que llegué a una tienda, compré algunas cosas que necesitaba y comencé a preguntarle a la gente que trabajaba ahí, pero nadie pareció entender de qué estaba hablando. Hasta que un hombre que estaba sentado en una silla, ahí mismo en la tienda, pero en el fondo, alcanzó a escucharme y me dijo: Joven, déjeme ver el collar. Déjeme ver de qué es eso de lo que tanto está hablando. Así es que con cuidado me acerqué y le di el collar en las manos. El hombre lo tomó y lo miró por un buen rato, tratando de que su vista, vieja y acabada, pudiera reconocer alguna facción en esos rostros. Recuerdo que después de un rato abrió los ojos muy grande, muy grande, y me dijo: Muchacho, ¿pues dónde te encontraste esto o qué? Y yo le contesté con algo de pena: Mi esposa, señor, se lo encontró en la noria, allá donde están los campos. Anoche se lo encontró y, bueno, nomás quería saber si alguien sabía de esto, porque estaba dentro de un cofre y es raro ese collar. No sé, simplemente quería saber si era de alguien de aquí, si alguien tenía algún familiar o algo. No sé, cualquier cosa. Ya sabe, nomás ando de preguntón. El señor guardó un silencio por un momento y luego me dijo: Este collar es
de la señora, de la lamentada mujer de blanco. Y lo sé porque a ella la mataron, hijo. Ella vivía con su esposo aquí mismo en el pueblo. Pero un día, no más así, desapareció. Y el esposo ahí vivía, en una de esas casas que están por ahí. Ahí se quedó él. Pero ella desapareció, como te digo. Pero la gente decía que eso no era cierto, que él la había matado, que él la había ido a tirar allá en la noria para quedarse con todo lo que tenía, con lo mucho o lo poco que tenía. Y dicen, o al menos decían, que lo único que le había dejado era ese collar. Y con los años eso se fue haciendo una leyenda de aquí, de la viuda. Y la mujer de blanco, hasta su nombre se nos olvidó, hijo. Pero ya ves, tú ya la encontraste. Ahora no más falta que se lo devuelvas. Y si lo haces, ten cuidado. Y de una vez a ver si ya deja de andar llorando. Ya ves que por las noches pasea por aquí. Pero la gente le tiene miedo. Hay veces que se pone agresiva. Hay veces que toca las puertas. Hay veces que nada más se la pasa llorando. No hace nada, o a veces ni se aparece. Pero tenle miedo. Pon cuidado cuando se lo vayas a entregar. Y así a lo mejor ya puede descansar en paz y te deja a ti también en paz. Si te lo llevas contigo, esa alma se va a ir contigo también, hijo. El Señor se quedó callado en ese momento. Y ahora yo estaba aún más asustado que antes. Agarré el collar en la mano, lo metí a la caja rara y me fui corriendo para la casa a contarle a mi esposa lo que había escuchado. Si me quedaba con ese collar, la mujer me iba a seguir. Si lo volví a arrojar al fondo de aquella noria, no tenía la certeza de que me fuera a dejar en paz. Lo único que pude hacer fue decirle a mi esposa que lo iba a hacer, que estaba dispuesto a arriesgarme esa misma noche a entregarle ese collar, que era lo único que le quedaba, que entendiera que de aquí ya se había ido y que ojalá y no se fuera a poner más extraña, más aterradora la situación. Antes de salir en la noche, todavía hice una broma con mi esposa y le dije, pues ojalá no me confunda con su marido y me quiera llevar con ella. Mi esposa se soltó llorando, me abrazó, me pidió que no fuera, que dejáramos todo ahí y que nos fuéramos nosotros, pero algo en mí me decía que no terminaría así de fácil. Así es que le dije que me echara su bendición. Tomé un crucifijo que estaba en una de las paredes de la cocina, uno de tantos que había por ahí en la casa, pero como fuera lo tomé y salí rezando el Padre Nuestro, pasando saliva cada rato, asustado, entre la oscuridad hasta llegar a la mentada noria aquella. Ahí miré a aquella mujer, respiré profundo y me dirigí caminando hacia ella, rezando. En una mano empuñaba el crucifijo y la otra traía la caja. Le hice saber que tenía lo que tanto había estado buscando. Y aquel llanto, ese llanto macabro que me erizó la piel, comenzó de nuevo. Comenzó a llorar y a acercarse hacia mí con esas manos largas, pálidas y huesudas que tenía.
tomó el mentado cofre, lo abrió y luego me volteó a ver con furia, como si aquello no le hubiera gustado. Y luego hizo un grito aterrador. Hizo la seña de que se me iba a dejar venir, y yo tomé el crucifijo entre mis manos, me arrodillé y comencé a rezar todo lo que me sabía. Cuando abrí los ojos, ya no estaba. Ya no estaba la mujer, ni aquella caja. Y afortunadamente tampoco el llanto, que era lo que más me aterraba. Me levanté sin dejar de rezar y sin dejar el crucifijo. Llegué corriendo, sudando a la casa, y le dije a mi esposa que nos fuéramos a ver a dónde, pero no nos íbamos a quedar ahí una sola noche más. Quisiera decirles que terminó, pero pues la verdad no sé. Esa casa después la vendimos y ya nunca volvimos a saber nada de la viuda, de la mujer de blanco, ni de esa gente del pueblo. Nomás sé que esta historia me hace pensar que la Llorona, sí, que la Llorona no es una sola entidad, que son muchas, que hay una diferente en cada parte de México, y esto se debe a que alguna mujer, alguna madre, alguna esposa murió en trágicas circunstancias, y es por eso que anda penando, vagando en México, en alguna parte donde haya agua, en algún lugar por ahí, en algún callejón. Pero el punto es ese, que siempre hay una Llorona diferente en cada lugar, y les puedo decir que son reales. Gracias por escucharme.